Buenas tardes a todos, buenas tardes especialmente a los colaboradores de la cátedra que siempre están predispuestos a participar en todas estas jornadas virtuales. Estoy convencido de que este año ya no vamos a tener clases presenciales y por lo tanto nos tendremos que adaptar a este sistema y que tenemos que buscarle la vuelta para resultar más provechoso hacia ustedes. Esta tarde yo estuve leyendo muchas cosas sobre la temática de hoy, que es jurisdicción, competencia y jurisdicción federal. Hay muchísimo material en todas las páginas, así que yo no voy a sobrecargar la atención de ustedes tratando de volcar lo mismo que ya está escrito y que está delineado en infinidad de trabajos volcados en las redes informáticas. Sí quiero decirles que ustedes pueden buscar en ellas estas diferentes monografías y trabajos que se han realizado y por supuesto el autor que nosotros siempre recomendamos es Couture, está también la obra de Palacio y en realidad hay demasiadas actividades sobre estos temas. Sí quiero que ustedes reciban de parte nuestra algunos puntos para que sientan que están en una verdadera tarea de afirmar conocimientos. La enseñanza virtual no tiene que ser una mera repetición de lo que ya está escrito en los textos, sino más bien tiene que ser algo que les introduzca a ustedes la búsqueda de muchísimo material que hay y que va a ser importante para el desempeño profesional en cualquiera de las áreas que ustedes ejerzan. Fundamentalmente, para referirnos a la jurisdicción, tenemos que recordar siempre, y van a escuchar en mis clases una reiteración de la vuelta al texto constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de hoy está sumamente vinculado a los mandatos constitucionales, a las normas constitucionales. La primera norma está dada en el artículo primero de la Constitución. La forma de gobierno de la nación argentina es la representativa, republicana y federal. Esto significa muchísimo porque al adoptarse este sistema ya desaparece cualquier otra duda o incógnita acerca de qué es este poder judicial que está dentro de las explicaciones de un sistema republicano. Ratificar lo que se ha dicho en la clase anterior sobre lo que es un sistema republicano no me parece sobreabundante, porque vivimos en una república y la esencia de la república es la división de los poderes, y esa división de los poderes le asigna específicamente al Poder Judicial una función que no la tienen los demás órganos, los demás poderes. El acto de la jurisdicción es un acto de naturaleza estrictamente del Poder Judicial. Claro está, el vocablo jurisdicción ha sido utilizado muchísimas veces, de muchísimas formas y con alguna excesiva utilización de este vocablo que nos ha llevado a pensar que sirve para cualquier cosa. Es decir, es algo como que es multívoco y que va a entrar al conocimiento común, equiparándolo a veces a algún concepto de naturaleza geográfica, en otras veces en naturaleza de contenido administrativo, a veces en una específica tarea de contenido judicial. Pero para definir esto, vamos a decir que la jurisdicción, y aquí tenemos varios autores, entre ellos David Echandía, maestro colombiano que ha trabajado y con similares conceptos, el de Couture, que es
la función pública que se administra, con la cual se administra la justicia y que está emanada de la Constitución Nacional y está ejercida por un poder especial, un órgano especial. ¿Cuál es el fin de la jurisdicción? Es hacer efectiva los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución. Y allí están comprometidos muchísimas condiciones que nosotros hemos de revalorizar en este momento. La jurisdicción es una actividad sustitutiva, complementaria y garantizadora. ¿Por qué decimos que es sustitutiva la jurisdicción? Porque sustituye al particular, al ciudadano, para ejercer por sí la resolución de sus conflictos. Los conflictos que se dan en el ciudadano con sus congéneres, con otros circunstanciales participantes en su vida social, se resuelven únicamente a través del medio de la actividad judicial. No es posible en una sociedad jurídicamente organizada como es la nuestra, que se vaya a utilizar otras estructuras que no sean las que legalmente provienen de la Constitución y de la ley. En particular, en materia de derechos disponibles, es posible encontrar otros métodos resolutivos de conflicto. Ya lo vimos en la primer clase, cuando dijimos estaba la autocomposición, estaba el amigable componedor, cualquier otra forma de resolución de la renuncia. Pero en materia de derecho penal, la estructura jurisdiccional es indispensable para resolver un conflicto que está en el ciudadano y la ley penal. En materia de derechos privados, de derecho privado, las partes pueden acordar múltiples formas de ejercer esa solución del conflicto, pero en materia penal es indispensable y por eso es que tiene tantas estructuras y tantas garantías el ejercicio de la jurisdicción. Porque aquí no cabe en materia penal el arbitraje, aquí no cabe en materia penal los amigables componedores, aquí no cabe sino solamente en algunos delitos menores, algunas formas alternativas de resolución del conflicto penal. Eso se verá un poco más adelante. En la jurisdicción, entonces, es esencialmente una actividad sustitutiva. No permite ejercer el uso de la fuerza por parte del particular y monopoliza el Estado esa función de reparación que puede haber provocado un hecho ilícito. Además, es complementaria la función jurisdiccional, porque el legislador hace estructuras abstractas y determina el legislador algunas abstracciones y se llega con eso a crear la norma, pero esa norma va a necesitar al otro órgano, que es el órgano judicial, para que se pueda hacer efectiva su vigencia, su aplicación. Si no, la tarea legislativa quedaría solamente como una expresión de deseos, y lo que hace el legislador es crear las normas para que algún otro órgano pueda después ejercer la decisión final sobre el caso. Y es garantizadora porque a los ciudadanos les garantiza que todo aquel que tenga alguna situación en la que se hayan vulnerado derechos, garantías, libertades, pueda encontrar un mecanismo para poder superar
esta natural situación. Las garantías jurisdiccionales las hay de distinto tipo. Hay algunas garantías jurisdiccionales contra la falta de certeza del derecho, y esta falta de certeza de derecho da lugar a la posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional y que éste defina cuál es la situación que en definitiva corresponde aplicar. Ejemplo, sería el supuesto de que en una relación contractual no se haya fijado el lugar de entrega de la cosa, o no se haya fijado la fecha de entrega de la cosa, o haya alguna duda sobre alguna de las cláusulas en las que no han quedado las partes, en definitiva, con buena estructura contractual, y entonces esto es necesario determinarlo en una sentencia que le otorgue certeza a alguna realidad que sea sometida ante los tribunales. También está la jurisdicción con función constitutiva, porque a través de ello se constituyen nuevos derechos, y la sentencia, que es un acto de naturaleza constitutiva, pensemos por ejemplo en la sentencia penal condenatoria, es una sentencia constitutiva porque constituye un nuevo estado jurídico del individuo, es decir, la sentencia que transforma al estado de inocencia en un estado de culpabilidad. Esta sentencia determina incluso, según el Código Penal, la privación en algunos supuestos de derechos electorales, la privación de la patria potestad, en fin, tiene un estado distinto. Y en el cambio hay sentencias que tienen simplemente una función meramente declarativa, en la cual el derecho puede ser modificado según se alteren algunas circunstancias. Y finalmente la jurisdicción con función cautelar, que es verdaderamente una función que tiende a proteger que durante el proceso se puedan preservar personas o cosas para el momento de la ejecución de la sentencia. Ustedes saben que las medidas cautelares tienen que tener al menos reunir tres condiciones. La primera es la verosimilitud del derecho, es decir, que quien alega la necesidad de proteger una persona o un bien tenga suficientes razones para que esto esté debidamente demostrado, inicialmente demostrado, que haya peligro en la demora, porque el peligro en la demora es lo que justifica que algo, si no se ejercita a tiempo, vaya a tener naturaleza de ilusorio el resultado de la sentencia. Y finalmente, la estructura que se llama la contracautela, que es lo que deberá responderse para el caso de que esta medida cautelar resulte perjudicial, arbitraria o de perjuicio indebido hacia quien se le aplica. No se olviden ustedes de pensar siempre que las medidas cautelares son provisorias, nunca hacen cosa juzgada. Estas pueden sufrir modificaciones, ser alterables, tener otro tipo de respuesta, en fin. Hay distintas alternativas a estas medidas cautelares. En el derecho penal, en el derecho procesal penal, tenemos las medidas de arresto, de detención, de prisión preventiva, son provisorias,
Es decir, la prisión preventiva tiene un plazo de duración o de prórroga, pero tiene algún momento, algunas circunstancias por las cuales no puede continuarse en ese estadio precisamente que a una persona la tengan en estado de detención o privación sin que el proceso haya llegado a una decisión final. Particularmente, la jurisdicción tiene estas distintas funciones también. La función jurisdiccional la encontramos en el preámbulo de la Constitución, cuando nos dice afianzar la justicia, en el artículo 5º de la Constitución, que nos dice que cada provincia debe garantizar dentro del sistema de gobierno, y cada constitución provincial debe garantizar al Poder Judicial, al ejercicio de la justicia, debe garantizar el acceso a la justicia. Y en el sistema de la Constitución Nacional también nos encontramos con los artículos 116 y 121 de la Constitución Nacional. Las provincias delegan a la nación ciertas facultades y se reservan todo aquello que no haya sido delegado. En esto siempre yo los remito a leer el texto constitucional, aunque lo hayan visto muchas veces ustedes, porque nos da lugar precisamente a entender que hay distintas clases de jurisdicciones. Por un principio constitucional tenemos las jurisdicciones local u ordinarias, que están referidas a cada una de las provincias, artículo 5º de la Constitución. Esto nos habla de que los hechos y las cosas que cayeren bajo la égido de cada una de las provincias serán resueltas por la justicia local ordinaria. También tenemos el artículo 116 de la Constitución, que habla de una justicia de naturaleza excepcional, que es la justicia federal. Esta justicia federal es una justicia que nace precisamente de la Constitución y que atribuye a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás tribunales de la Nación conocer sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes de la Nación, con excepción de las del 75, inciso 12, que es el derecho común que está atribuido a cada una de las provincias. Y esta jurisdicción federal se da en razón del sistema federal de gobierno. Otra vez insistimos en lo mismo. Los orígenes de su creación es que el Estado Nacional tenga un fuero especial para dirimir algún tipo de conflictos en los cuales sea el modo más rápido e imparcial de resolver los conflictos. No se olviden ustedes que en estas condiciones la Constitución Nacional nos habla de las competencias en razón de algunas cuestiones. Yo me voy a permitir leerles este artículo 116, porque aquí vamos a encontrar algo que es muy reciente, que es esta demanda que va a hacer la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es un estado provincial más. Esto ya lo dijo la Corte, que la ciudad autónoma de Buenos Aires se comporta como un estado más, y que naturalmente el artículo 16 contempla esta situación porque dice: entre las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre vecinos de diferentes provincias o entre una provincia contra el Estado o contra un ciudadano extranjero. Vean ustedes que aquí nace la competencia de la originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver un supuesto
conflicto que hay entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto ya la Corte se ha expedido en el caso de la provincia de Buenos Aires, se ha expedido en el caso de la provincia de San Luis, se ha expedido en el caso de la provincia de Córdoba y siempre ha resuelto ella con atribuciones jurisdiccionales resolver estos conflictos. Además, tienen otras normas que están en razón de la materia, materias específicas que se ha reservado la Nación para resolver en forma excepcional algunos tipos de conflictos. Las distribuciones de estas condiciones son que la justicia federal tiene estas características. Es una justicia limitada, de excepción, improrrogable, privativa, suprema, es decir, que las condiciones no son las causas normales, son las causas específicas, las de almirantazgo, jurisdicción marítima, de la navegabilidad de los ríos, la de todas las cuestiones de embajadores, cónsules o vicecónsules extranjeros, cuando un ciudadano está con conflictos con otro ciudadano de otra provincia, en fin, innumerables supuestos donde para buscar la imparcialidad del juzgador aparece la figura de la justicia federal. Y además, todas las leyes que el Congreso resuelva para la vigencia de la propia Constitución, como por ejemplo en razón de los armamentos de guerra, en razón de los delitos específicos contra la nación, o en razón de la materia. Hay materias exclusivamente reservadas para la justicia federal. Por ejemplo, los delitos de contrabando ya no afectan solamente a una localidad o persona en particular, sino que afectan a todo el comercio del Estado Nacional. O por ejemplo, los delitos de estupefacientes, cuando tienen una gravedad mayor a la simple tenencia para consumo, o cuando se trata de algunas cuestiones que particularmente la tenencia de arsenales o armas de guerra que pudieran poner en peligro la seguridad nacional. Esto también está en manos de la justicia federal. La justicia federal está en cada una de las provincias y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y naturalmente en ellas recae todo aquello lo relativo a los distintos incidentes que pueda haber incluso en los buques que están en el mar, de las aeronaves en el espacio aéreo, aeropuertos, puertos, edificios de naturaleza nacional, como pueden ser las distintas dependencias que la nación tiene distribuidas alrededor de todas las provincias. Ejemplo, el sistema de seguridad social, el PAMI, es una organización del Estado Nacional. Por ejemplo, el ANSES es una organización del Estado Nacional. El Banco Nación Argentina pertenece al Estado Nacional. Y así sucesivamente distintos organismos, la AFIP, los correos estatales, los ferrocarriles, en fin, innumerables materias en las cuales está regulado el concepto de jurisdicción federal. También puede ser en lugar referido a las personas, ya me he referido a las personas que pueden estar en ejercicio de sus funciones, por ejemplo, los legisladores nacionales, los militares del ejército, marina
o aeronáutica, en ejercicio de sus funciones. Todos tienen un interés particular y, por supuesto, todo aquello en donde la nación sea parte o esté afectado el patrimonio de la nación. Nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional de La Plata, que pertenece al Estado Nacional. Aunque tengamos autonomía y aunque tengamos una autarquía financiera, somos parte de un sistema, el Sistema Nacional de Universidades. No así las universidades privadas. Las universidades nacionales pertenecen al Estado Nacional. Yo que les estoy hablando a ustedes, soy docente de la universidad, por lo tanto puedo estar afectando los intereses, o me pueden afectar a mí intereses como funcionario estatal, porque soy docente de una universidad. Tengo una relación de dependencia. Las innumerables cantidades de supuestos me eximen de que dé más detalles al respecto. En esta tarde también teníamos que hablar de la competencia. Antes de seguir, entonces quiero que quede claro, la justicia federal es de excepción, es privativa, las provincias no pueden conocer en casos en que se esté otorgada la competencia a la justicia federal, y es improrrogable, quiere decir con esto que las partes no pueden someter cuestiones a la justicia ordinaria cuando de hecho cabe corresponder a la jurisdicción federal. También habíamos dicho nosotros que en la tarde de hoy íbamos a hablar sobre la competencia. La competencia muchas veces fue equiparada a la jurisdicción y no es así. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero algunos jueces, o en cada caso, cada juez tiene una competencia que le corresponde según la ley. Por lo tanto, hay división de naturaleza material, territorial y personal. Respecto de la competencia, está dado, en primer lugar, por la competencia, habíamos dicho, federal u ordinaria en cada una de las provincias y ciudad autónoma de Buenos Aires, o en cada una de las provincias, las distintas distribuciones que haga la provincia en materia de aplicaciones en distintos órganos jurisdiccionales. No se olviden que la competencia en realidad es una distribución de trabajos. Está dado en cada una de las provincias según sea el cúmulo de trabajo, el índice de litigiosidad que tenga cada uno de los distintos lugares. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires divide su territorio en departamentos judiciales y estos son creados por la legislatura provincial en espacios geográficos donde hay una densidad poblacional y un índice de litigiosidad que es necesario abocarse a un determinado número de jueces. Lo mismo que son las distintas materias que contempla la provincia para distinguir en distintas clases o rangos de creación de órganos jurisdiccionales. Está las materia civil y comercial, la materia penal, la materia de menores, la materia de derecho administrativo, en infinidades de matices que puede distinguirse la actividad jurisdiccional. Una omisión, el derecho laboral, los tribunales del trabajo, y así se podrían crear otras o agrupar algunas. No se olviden que hace poco tiempo la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, tenía la justicia civil y la justicia comercial. Con la sanción del nuevo Código Civil
se aunaron justicia civil y comercial. Hoy los jueces de la ciudad de Buenos Aires tienen, como tienen los de la provincia de Buenos Aires, competencia en materia civil y comercial y tendrán la unificación en el Código Civil. En estas condiciones, la competencia a veces no es fácil de determinar. Por un lado, en materias de derecho privado, las partes pueden ejercer una función legislativa y determinar a qué jueces van a poder resolver eventuales conflictos. Así, por ejemplo, en un contrato de locación, el locador podrá decir, en caso de diferencias por la interpretación de este contrato, las cuestiones serán resueltas por los jueces de los tribunales de Mar del Plata, porque Mar del Plata es un departamento judicial, o La Plata, porque La Plata es un departamento judicial. ¿Por qué? Porque es disponible, es prorrogable, la competencia es prorrogable en materia de derecho privado. En materia de derecho penal, no, la competencia no es posible elegirla o prorrogarla por las partes. La ley es la que va a determinar cuando una persona o un hecho ha caído en determinada sanción o prevista con una determinada sanción, quién va a ser el juez competente para esta resolución de este conflicto. La competencia la puedo definir fácilmente con 3 palabras. Es el límite de la actividad jurisdiccional. Con eso podemos tener la mejor definición sobre competencia. El límite que tiene la actividad jurisdiccional. De aquí en más podrán suscitarse innumerables cuestiones. La competencia tiene cuestiones para resolver cuando 2 jueces se atribuyen competencia o cuando 2 jueces se eximen de esa competencia o pretenden excusarse de esa competencia. Allí empieza a haber un conflicto de competencias. En materia penal, la competencia entre distintos jueces de distintos departamentos, las cuestiones de competencia entre distintos jueces de distintos departamentos judiciales, la resuelve el Tribunal de Casación. Y las cuestiones de competencia entre órganos del mismo departamento judicial serán resueltas por las cámaras de apelaciones. ¿Y cuál es la vía para iniciar una cuestión de competencia? La vía es la vía de las cuestiones de inhibitoria y declinatoria. Las 2 no pueden ejercerse simultáneamente. Elegida una vía, no puede elegirse la otra. Y cuando una cuestión está dada en interés de que alguien quisiera que un juez se declare competente, le van a pedir que se dirija hacia el otro juez por inhibitoria para que éste decline la competencia. O en otras formas, al juez que está ejerciendo la competencia la decline para que sea remitida ante el juez que se considere competente. Existen también algunas cuestiones derivadas de los actos procesales que se desarrollan por el juez que está siendo incompetente y que puede ser atentatorio contra la defensa de una de las personas que incita a esta cuestión de competencia. Sin embargo, se ha dicho, y jurisprudencialmente está admitido, que las cuestiones de competencia pueden plantearse en cualquier estado del proceso, pero los actos desarrollados con anterioridad conservan su valor. No confundan esto con las cuestiones de recusación y excusación. Es otra cosa. Excusación y recusación son inhabilidades subjetivas. En cambio, las cuestiones de competencia son inhabilidades objetivas.
En el caso de la recusación, los actos que puedan haber sido desarrollados con intervención de alguien que ha sido recusado por alguna causal, si es resuelta la causal de separación de esa causa, los actos no tendrán validez, salvo las pruebas periciales o documentales que se hubieran incorporado independientemente del juez. Vean ustedes qué de garantías tienen las partes y qué de garantías hay en los códigos procesales para que el juicio sea lo más imparcial, justo y que tenga la mayor condición para que el juzgamiento resulte impoluto y que al concluir su decisión o la decisión final tenga valor de cosa juzgada. En nuestro sistema, el Ministerio Fiscal resuelve las recusaciones o excusaciones a través del superior jerárquico, que es el fiscal general. No olviden que nosotros estamos en este sistema nuevo, o ya 20 años después, pero todavía decimos que estamos transitando el sistema acusatorio en plenitud. Es decir, que el requirente, el fiscal, si tiene objeciones sobre su actuación o hay alguna, deben plantearse frente a una cuestión de competencia con el mismo fiscal general. Se organizan dentro de ese sistema de intervención. En derecho penal no existe la recusación sin causa. Toda recusación tiene que estar fundada en alguno de los supuestos que la ley determina, que el Código Procesal determina, para que se dé lugar a la posible apartamiento de los jueces. Si no, de lo contrario, sería más lícito tratar de buscar tantas recusaciones como encontrar el juez a medida. Y eso es una distorsión del sistema judicial. La condición que nosotros nos encontramos en este momento está dada por la instrucción de un fiscal en lo que ustedes comúnmente llaman PP, la investigación penal preparatoria, y la participación de un juez de garantías que interviene hasta que la causa quede sellada definitivamente sin progreso, o si progresa pase a la ulterior designación de un tribunal de juicio. En el derecho procesal penal de la provincia de Buenos Aires hay distintas clases de jueces. Todos tienen jurisdicción para una etapa específica del proceso. El juez de garantías tiene toda la jurisdicción en las cuestiones que se plantean durante la investigación penal preparatoria y su incidencias que puedan encontrarse en el ejercicio de esta etapa. Y cuando ya comienza la intervención del tribunal o juez unipersonal en caso de los correccionales, o unipersonales en los casos criminales que permitan la intervención de un juez unipersonal, allí también puede aparecer nuevamente circunstancias de excusación o de recusación de los jueces. Hay una amplísima cantidad de casos en que los jueces pueden ser recusados. En la intervención después podrá haber participación de las cámaras de apelaciones y finalmente en las cámaras o tribunales de casación. Esto siguiendo todo el transcurso que vamos a tener en el proceso penal. Naturalmente, la última cuestión que me quedaba por definirles a ustedes es la actividad judicial en los que se llama mal llamada jurisdicción voluntaria. ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? La jurisdicción voluntaria en realidad tiene poco de jurisdicción y tiene poco de voluntaria. En realidad se ha denominado así porque es una función judicial, es decir, al órgano
Judicial se le han encargado cierto tipo de intervenciones, como por ejemplo en un aditamento de nombres, en una cuestión de naturaleza simplemente declarativa, y no actúan resolviendo un conflicto. Los jueces actúan declarando en cuanto al lugar por derecho. Un juicio sucesorio donde existen simplemente las constancias del fallecimiento del causante, más la presentación de un heredero, más los edictos y más el acompañamiento de todos los documentos, el juez dirá, bueno, en cuanto al lugar por derecho, declaro a esta persona único y universal heredero. Pero naturalmente, si apareciese otro supuesto pretensor de la herencia, allí vamos a encontrar que un juicio voluntario, de una actividad judicial voluntaria, se podrá convertir en una actividad de naturaleza controversial. Y allí ya deja de ser una jurisdicción voluntaria para ser una jurisdicción contradictoria. Esta actividad está asignada al Poder Judicial como otras tareas que los jueces tienen encomendados por la ley y que en definitiva no son específicamente la condición del derecho que nosotros concebimos como controversial. Esto les vuelvo a repetir, hay muchísima bibliografía para que ustedes la busquen y van a encontrar que no me interesa tanto las definiciones como que capten ustedes la problemática de lo que es la naturalidad de la jurisdicción. Es un mandato constitucional, está dado como poder del Estado. Ese poder del Estado se le asigna a ciertas personas, a los jueces, para que actúen la ley, resolviendo los conflictos y dictando una sentencia que pueda tener carácter de cosa juzgada. Couture lo dice así, García Olmedo también, en distintas palabras, y ya les digo, como comencé esta charla de hoy, van a encontrar innumerables definiciones de jurisdicción e innumerables de teorías acerca de la jurisdicción. Pero en definitiva es algo derivado de nuestra Constitución y que tenemos la función de ejercerla los que tienen la naturaleza investida por el Estado para colocarse en situación de resolver ciertos tipos de conflictos. Bueno, buenas tardes, no quiero saturarlos con esto y espero que la clase les haya resultado lo suficientemente clara como para que se apoyen en la lectura de algunos textos a los que ya les hemos remitido nuestras primeras palabras. Gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro.